Ahí está. Dale, dale. Bueno, ok. Quiero procurar estructurar el desarrollo de los temas que vamos a estudiar. Em, Ahí. Y tengo unas cuantas anotaciones que el profesor había hecho en el pizarrón. Otra era una anotación una foto que había quitado, otro es una anotación que me pasó Zeneida. Me parece muy pertinente ir trabajando algunos temas, ¿verdad? Vamos a trabajarlo primero por separado y después vamos a unir todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Eh, Hay algunos principios que tenemos que manejar siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho penal adolescente o derecho penal juvenil. Y son los principios del interés superior, el principio de la especialidad, de la autonomía progresiva y el principio educativo. Cuando nosotros hablábamos del interés superior, bueno, es medio abstracto, el profesor no estaba muy de acuerdo con el principio, pero conceptualmente hablando, el principio del interés superior dice que los derechos del niño tienen carácter prevaleciente, ¿verdad? Y que tienen que atenderse a través de los órganos jurisdiccionales o gubernamentales el efectivo cumplimiento de sus derechos que están garantizados en la Constitución, en el Código de la Niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un principio muy importante, ¿verdad? El interés superior del niño. Exacto. ¿Por qué un principio importante? Porque va a ayudar a direccionar la, el camino que va a tomar, en este caso, procesalmente el adolescente, ¿verdad? No es el mismo el tratamiento que recibe un adulto, un mayor de edad, que el que recibe un adolescente. Es como que hay una sobregarantía para el adolescente y el fin de la medida, en este caso como una pena, no es castigar, no es excluirle de la sociedad, sino que es reeducarle lo antes posible, ¿verdad? Educarle para que se pueda insertar rápidamente en la sociedad. Es cortar esa carrera delincuencial, ¿verdad? Que el derecho penal lo ve como episodio para que pueda rápidamente incorporarse por así decirlo, a la sociedad. Entonces, ese principio es muy importante, interés superior del niño, ¿verdad? Porque el juez no puede decidir, como en el caso de un adulto, prisión preventiva. No, acá hay que atender muy bien las circunstancias, ¿verdad? Para poder eventualmente dar una medida como esa. Siempre la prisión o la privación de la libertad es, decía, la última ratio, es lo último que se tiene que hacer, ¿verdad? Es lo que se reserva para el último estadio. Entonces, quería mencionar ese principio bastante interesante, bastante importante. Segundo, tenemos el principio de especialidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que la niñez y la adolescencia es un fuero especializado, tiene un cuerpo legal especial, ¿verdad? Que es el derecho de la niñez y la adolescencia. Existen jueces, fiscales, ¿verdad? Especializados, toda una jurisdicción especializada para el adolescente, ¿verdad? Rige en cuanto al derecho penal juvenil, rige el Código de la Niñez y la Adolescencia en su libro quinto. Supletoriamente, puede regir el Código Penal, el procesal penal, ¿verdad? Supletoriamente, siempre cuando haya oscuridad en el Código de la Niñez, el propio código te va a remitir supletoriamente al Código Penal o al Código Procesal Penal para resolver la cuestión. De hecho, que vamos a ver luego más adelante que en aspectos procesales el Código de la Niñez no aborda de manera muy acabada, sino que más bien el Código de la Niñez se sienta sobre lo que establece el Código Procesal Penal en cuanto al proceso que va a transitar ese adolescente que fue sometido a proceso penal, ¿verdad? Disculpen la redundancia de palabras. Entonces, el principio de especialidad dice eso, ¿verdad? Hay un fuero especial,
Hay una ley especial que es el Código de la Niñez, en este caso en materia penal, libro quinto. Hay una jurisdicción especializada compuesta por jueces, fiscales, defensores, auxiliares especializados, médicos, forenses, psicólogos, trabajadores sociales, todo orientado al adolescente. Eso también quería mencionar, ¿verdad? Después, el tercer principio del que quería hablar es el de autonomía progresiva, ¿verdad? Nosotros sabemos que, bueno, en materia civil, el niño, o en este caso la persona, conforme se va acercando a la mayoría de edad, va adquiriendo más derechos y más libertades en cuanto a sus capacidades de hecho, ¿verdad? Entre los 0 y los 13 años hablamos de un niño, y a partir de los 14 a los 18 ya hablamos de un adolescente, ¿verdad? Y a partir de justamente la adolescencia es cuando ya hay más libertades en cuanto a la capacidad de hecho e incluso a la responsabilidad penal, ¿verdad? Justamente hoy estaba mirando con Karen un video donde una chica, no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Hizo comentarios racistas, hizo comentarios con referencia al holocausto, con referencia a ciertos eventos históricos que tenían que ver con la segregación racial, ¿verdad? Y esta chica tenía en ese momento 15 años, ¿verdad? Al momento de hacer los comentarios. Bueno, ya hay eventualmente, se puede presumir por lo menos de que ya hay una responsabilidad por parte de esta persona, ¿verdad? Por lo menos ya cuenta con la edad requerida para poder someterla a proceso penal. Eventualmente habrá que comprobar si tiene la madurez psicosocial, ¿verdad? Pero por lo menos la edad para ser sometida a un proceso penal juvenil la tiene. Y de hecho que la conducta en la que ella incurre en este caso es la de apología a un delito, ¿verdad? Entonces cuando invoca hechos anteriores tratando de, ¿verdad? De incitar a cierto tipo de conductas ilícitas. Entonces a eso se refiere la autonomía progresiva, ¿verdad? A medida que nos acercamos a la mayoría de edad, a la capacidad plena en el ejercicio de los derechos, igual ya también somos responsables, tenemos capacidad de hecho para realizar ciertos actos jurídicos, ciertas acciones jurídicamente relevantes, tanto en lo civil como en lo penal, ¿verdad? A eso se refiere la autonomía progresiva. Y el principio educativo, que es un principio que nosotros decíamos que está muy ligado al derecho penal adolescente con su finalidad, ¿verdad? En materia penal adolescente, la finalidad de las medidas como penas van a ser siempre educativas, ¿verdad? Nunca van a ser con el interés de castigar por castigar, sino que siempre se trata de educar a través de la imposición de una medida como pena, ¿verdad? Y digo medida como pena porque hablo de esa decisión tomada por, en este caso, el juez penal adolescente, ¿verdad? En donde va a condenar el hecho, ¿verdad? Va a condenar eventualmente el hecho punible, ¿verdad? A través de una medida. En materia penal adolescente se llama medida a la pena. Y bueno, esa pena podrá ser socioeducativa, podrá ser correccional o podrá ser privativa de libertad, ¿verdad? Que más adelante vamos a ahondar en profundidad en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, pero esos eran principios que quiero abordar, que son súper importantes, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y quiero remitirme a nuestro código de la niñez. A ver un poco. No busca, che. Sí busca. A ver. Justamente esto que mencionaba, el principio educativo. El juez podrá modificar o prescindir de las obligaciones impuestas siempre y cuando se pueda comprobar que las mismas han alcanzado los fines para las cuales fueron impuestas, ¿verdad? Siempre
Lo que busca el juez es tratar de educar a través de la imposición de una medida, hablando a la medida como, significando a la medida como una pena. Bueno, eso en cuanto a los principios más resaltantes, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar un poco, voy a tratar de ser ordenado, ¿verdad? Porque no es tan sencillo, pero vamos a procurar ordenarnos. ¿Cómo inicia el proceso penal adolescente? Y nosotros sabemos que el tratamiento para un adolescente no es el mismo que para un adulto, ¿verdad? Cuando hablamos, vamos a tratar de hacer paralelismo para tratar de comprender el concepto, o tratar yo de explicar realmente el concepto. Yo, Emanuel Suazo, persona de 33 años, eventualmente puedo ser detenida por la policía sin ningún tipo de orden, ¿verdad? Puedo ser detenida en flagrancia o por la orden de un juez o porque la fiscalía actuó de oficio y me está investigando. No hay ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Pero cuando hablamos de adolescentes, de personas que están entre los 14 y los 17 o 18, era que decía la ley. 17. Nunca me acuerdo, 14, 17 o 14, 18. Nunca me acuerdo qué decía la ley 2169. 17. 17 era. Bueno, ahí me corrijo, entonces adolescente entre 21, perdón, de 14 a 17. Ahí me confundo. Ahí. Ley 2169 creo que era la que hablaba justamente de la edad. Bueno, pero el punto que quiero tocar nomás es que un adolescente, en este caso, puede ser detenido bajo principalmente dos circunstancias, ¿verdad? Bajo la orden de un juez, ¿verdad? Una orden dictada por un juez o ante un hecho flagrante, ¿verdad? El adolescente en este caso tiene que estar en pleno acto flagrante ahí robando, matando, violando, para que pueda ser eventualmente aprehendido. Porque la figura o el término correcto es aprehensión. La aprehensión implica flagrancia, ¿verdad? No sé por qué quiero decir fragancia. Flagrancia, ¿verdad? El perfume de la fragancia. Bueno, entonces la aprehensión implica flagrancia, ¿verdad? Acto ahí con las manos en la masa, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la orden de un juez, la orden de un juez puede ser dictada en distintas circunstancias, ¿verdad? Puede ser por una denuncia, puede ser por una investigación de oficio, incluso, ¿verdad? Que es el ejemplo que dio el profesor en varias de sus clases, ¿verdad? Suponiendo que Juancito tiene 15 años, me robó mi celular, yo me voy a la policía, le denuncio a Juancito, la policía le comunica al fiscal penal adolescente, el fiscal penal adolescente le comunica al juez y es el juez mediante orden que determina, en este caso, la detención, porque el término es detención del adolescente, ¿verdad? Pero siempre es el juez el que tiene que ordenar, ya sea por una investigación, ya sea por una denuncia, ¿verdad? Pero siempre es el juez el que ordena. Entonces, son dos los caminos para poder eventualmente empezar a someter a un adolescente a un proceso penal, ¿verdad? La detención, orden de un juez, que puede ser en el marco de una investigación o a través de una denuncia, y la aprehensión cuando hablamos de un acto flagrante, ¿verdad? Ahí cuando hay con la mano en la masa. Entonces, esa parte es importante. Bueno, ahora, a partir de esa acción inicial que se dio, la detención o la aprehensión, en este caso, de el adolescente, ¿verdad? O de la persona, tiene que comprobarse la edad, ¿verdad? ¿Cómo se comprueba la edad? La edad puede comprobarse primeramente a través del documento de identidad o certificado de nacimiento. El acta certificado de nacimiento expedida por el registro civil de la persona, ¿verdad? Eventualmente, si no cuenta con un documento ni con ningún documento que pueda identificarle y comprobar su edad, un médico forense a través de, por ejemplo, estudios creo que eran de la dentadura, si no recuerdo mal, pueden determinar la edad de la persona, ¿verdad? Pero siempre es importante determinar la edad. ¿Por qué? Porque la edad va a implicar someter a esa persona a un proceso penal de adultos o un proceso penal adolescente. Cambia completamente la historia
en cambio de que sea, en caso de que sea un adulto con respecto a un adolescente, ¿verdad? Hay una diferencia bastante importante, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo primero, determinar la edad para saber cuál es el proceso penal al cual va a ser sometido eventualmente. Hay algunas imprecisiones que estoy cometiendo porque hay que determinar la madurez psicosocial, eso soy consciente de eso, pero me quiero centrar en el proceso, ¿verdad? Lo importante ahora es ese cuadrito, ¿Cuál cuadrito? el cuadrito de los procesos. Ah, el que vos hiciste. Sí. Sí. Y el cuadro que hizo el profesor también. Sí. Bueno. Ok, entonces nos quedamos en esta primera, vamos a llamarle primer situación, ¿verdad? Primer contexto, que es el de la detención o la aprehensión. Se le detuvo o se le detuvo o se le aprehendió a la persona. Se comprobó que es un adolescente, que es un menor de edad. Se comprobó que es un menor de edad. Entonces, automáticamente el tratamiento es distinto. Automáticamente. El proceso penal al que va a ser sometido es el adolescente que está descrito en el Código de la Niñez y la Adolescencia en el libro 5, ¿verdad? Ok. Dentro de las 24 horas de la detención o la aprehensión, tiene que comunicársele, en este caso, al juez esa detención o esa aprehensión. Hay que avisarle al juez. Se le detuvo a Juancito de 15 años por A, B, N motivo, o se le aprehendió a Juancito por A, N motivo. Se le avisa al juez. Entonces, lo que el juez va a ordenar es determinar la edad, en este caso, y la madurez psicosocial, ¿verdad?, del adolescente. La madurez psicosocial creo que se lleva a cabo a través de estudios de campo que hacen los auxiliares especializados del juez. Ok, bien. Ahora vamos a la primera etapa procesal. Vamos a suponer, hagamos el supuesto de hecho, de que, porque hay varios caminos, pero hagamos el camino largo. Vamos a suponer que se comprueba que es un adolescente y que posee madurez psicosocial. Entonces va a empezar el proceso penal adolescente. Cuando se determina la edad y la madurez psicosocial, podemos decir que hay responsabilidad penal. Hay responsabilidad penal. Muy bien. Entonces, acá es donde en la práctica, dijo el profesor en un momento dado, directamente el fiscal ya imputa. En la práctica el fiscal ya agarra y todo lo que hay imputa. No le interesa nada, imputa nomás ya. En realidad, lo ideal es verificar inicialmente en la etapa preparatoria cuáles son las salidas o cuáles son las acciones que puede tomar el fiscal al respecto. En esa primera etapa, esa etapa preparatoria, las facultades que posee el fiscal en ese primer momento están descritas en el artículo 350, del Código Procesal Penal. Creo que era 350. No, sí, pues sí. Si no estoy mal de mi cabeza, pero puedo estar equivocado. Espérame. No, tenés razón. No es 351 ni es 350. Espérame que 301 era. Algo uno. Algo uno era. Bueno, disculpe. Precisión. 301. 301. Entonces, el proceso penal adolescente va a iniciar. Se comprobó de vuelta. Voy a ser muy reiterativo con esto porque es importante. ¿Cómo inició el proceso? ¿Cómo inició el caso para este adolescente? Con una detención a través de la orden de un juez, que puede ser por una investigación o por una denuncia, o a través de una aprehensión, que es un acto flagrante. Muy bien. Dentro de las 24 horas se le comunica al juez penal adolescente de la detención o aprehensión de este sujeto, y ahí actúa el fiscal, ¿verdad?, en donde vamos a ver un poco cuáles son las acciones que puede tomar, ¿verdad? En el marco, una vez comprobada la edad y la madurez psicosocial, a qué proceso puede o qué acciones puede tomar el fiscal en ese sentido. Y dice el 301 al respecto. ¿Qué puede hacer el fiscal? La desestimación de la denuncia puede llevarla a cabo. O la querella o de las actuaciones policiales en las condiciones del artículo 305. O sea,
una de las acciones, estamos hablando del ideal, no de la práctica común. Como mencioné, lo primero que hace el fiscal hoy en Paraguay, vamos a decir, la realidad es imputa, directo. Y allá, antes de la acusación, recién se dan salidas procesales, ¿verdad? 301, ahí está, ¿verdad? Pero en realidad, lo que debería hacerse, lo que está establecido en la ley, por lo menos la ley lo prevé, es la figura de la desestimación de la denuncia. Ahora, ¿qué tiene que concurrir para que pueda desestimarse la denuncia? ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse? Y dice el 305 del procesal penal. El Ministerio Público solicitará al juez, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones cuando sea manifiesto que el hecho no constituye hecho punible o cuando exista algún obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento. Entonces, vamos a suponer, y quizá los ejemplos que den estén mal, pero lo que busco es que el concepto, transmitir el concepto con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que Juancito, en este caso, fue detenido o fue aprehendido, ¿verdad? Pero lo que motivó su detención o lo que motivó su aprehensión no está tipificado como hecho punible. No es un hecho punible. La acción que motivó su detención o la acción que motivó su aprehensión no constituye un hecho punible. ¿Se puede aplicar el ejemplo del nene que se le agarró en la calle y se le encontró más de 5 gramos de cocaína? Puede ser. Que se puede desestimar porque en realidad no estaba en flagrancia, Claro, no estaba nada. se le encontró 4 gramos. Ponele que 5 es permitido y se le encontró 4 gramos. Ahí está el Pero ejemplo ni siquiera clarísimo. por eso se le Claro. agarró, se le agarró por control de rutina. El control de rutina, se le encontró droga y se le somete a proceso penal. No es punible eventualmente tener 4 gramos de cocaína o marihuana. ¿Qué? No sé Cocaína. qué. Cocaína. No es punible tener 4 gramos de cocaína. ¿No es cierto? Bueno, entonces se le detuvo, en este caso, o se le aprendió, cualquiera de los dos casos, pero el hecho en sí no es punible. Entonces el fiscal puede decir, bueno, en vista que el hecho no es punible, se solicita, el fiscal a través del Ministerio Público solicita la desestimación de la denuncia. Es una salida procesal anticipada que tiene, en este caso, el fiscal, ¿verdad? Bueno, la desestimación de la denuncia, artículo 305, la primera de todas. Y me remito al Código Procesal Penal porque, como mencioné al inicio, el Código de la Niñez y la Adolescencia en su libro quinto no detalla el proceso penal adolescente como tal, sino que supletoriamente, en este caso, actúa el Código Procesal Penal, ¿verdad? Ante ausencia de legislación en el cuerpo legal principal, que es el Código de la Niñez, actúa de manera supletoria, en este caso, ¿verdad? Suplanta, ¿verdad?, el Código Procesal Penal. Por eso es que estoy usando el Código Procesal Penal. Bueno, entonces hablamos de la desestimación. Se lo detuvo, se lo aprendió, el hecho no era punible o hay algún obstáculo para que se pueda proceder, en este caso con el proceso penal, se desestima, en este caso, la denuncia o la querella, ¿verdad? Esa es la figura de la desestimación. Ahora, la segunda salida procesal anticipada, porque de todo esto que voy a hablar son salidas anticipadas al proceso, ¿verdad? En el inciso 2 habla de la aplicación de criterios de oportunidad que permitan prescindir de la persecución penal cuando se den los presupuestos que están previstos en el artículo 19. O sea, la segunda facultad que tiene el fiscal es solicitar el criterio de oportunidad. Pero, ¿qué condiciones tienen que concurrir para que el fiscal solicite eventualmente el criterio de oportunidad? Eso está previsto en el artículo 19 del procesal penal. Y voy a leer. Dice, el Ministerio Público, con consentimiento del tribunal competente, podrá prescindir de la persecución penal de los delitos. Y acá vamos a hablar del criterio de oportunidad. Cuando el procedimiento tenga por objeto un delito
Y nosotros sabemos que en materia penal adolescente, delito es todo hecho punible que tenga una expectativa de pena de hasta 4 años. Crimen es un hecho punible que en el derecho penal adolescente tiene una expectativa de pena de hasta 8 años. Entonces, si Juancito le asesinó a su abuela y tomó su sangre, no es posible aplicar eventualmente criterios de oportunidad. ¿Por qué? Porque el homicidio es, en este caso, si le asesinó, ¿verdad? Homicidio calificado. Si le asesinó, cometió eventualmente un crimen, ¿verdad? Ahora, aplica solo para delitos, ¿verdad? exacto, el criterio de oportunidad es solo para delitos. Y la vez pasada el profesor me hizo pensar, y la verdad que tiene razón, dijo algo muy interesante. Dijo, ¿el robo es un delito o un crimen? Y yo levanté la mano, crimen, le dije yo, ¿verdad? Crimen. Y después dijo, y lea un poco el 161, ¿verdad? Entonces ya abrí mi computadora y leí, ¿verdad? Y la verdad que tiene razón. ¿Qué dice ¿qué dice el 162? 162, pero era el robo. No, 166. Cuando el autor hurtara, dice. Entonces el tipo base del robo es el hurto. Y el hurto es un delito. Entonces, Ese dimos en cuarto y tercer semestre. yo no me acordaba de eso, ¿verdad? El profesor. Para mí el robo, Está mal planteado. sí, para mí el robo, porque decía robo, que el robo pues, es el hurto con violencia, ¿verdad? Pero para mí el robo era un crimen. En realidad el robo es un delito, ¿verdad? Porque el tipo base del robo es el hurto. Se le añade nomás la violencia. El robo es un hurto agravado. Es un hurto con violencia, sí. Sí, de violencia, sí. Entonces, pero exacto, es un hurto agravado, en este caso por la violencia. Está perfecto. Entonces, por ese motivo es que hechos como robos, eventualmente, pueden ser incluidos dentro del criterio de oportunidad, ¿verdad? No se le puede incluir o se le puede otorgar el criterio de oportunidad, en este caso a través del Ministerio Público, a solicitud del Ministerio Público, si es que nos encontramos ante un hecho punible de robo, ante un probable hecho punible de robo, ¿verdad? Porque el tipo base del robo es el hurto y el hurto es un delito. Ahora, si hablamos de un homicidio calificado, porque el homicidio culposo también recordemos que es un delito. Si mal no me acuerdo, el homicidio culposo es un delito. Creo que era 107, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, en el caso de homicidios culposos, en el caso de hurtos, por ejemplo, en el caso de lesión, por ejemplo, es un delito, Hasta ¿verdad? 5 años. Perfecto. Entonces, porque estos son los casos más frecuentes, ¿verdad? Robo, hurto, lesión, ¿verdad? Homicidio culposo, son delitos por los cuales o bajo la figura eventualmente del criterio de oportunidad, el fiscal puede solicitar la aplicación eventualmente de esta salida procesal anticipada. Pero sigo leyendo. El profesor le llama, no le llama criterio de oportunidad, le llama criterio de opinión. Criterio de opinión. Él Ya. siempre dice así, pero en realidad se refiere a ese inciso. Sí, acá hace una acotación muy importante, Zeneida. El profesor se refiere al criterio de oportunidad como criterio de opinión, ¿verdad? Yo le digo criterio de oportunidad porque está en el código nomás, ¿verdad? Pero el profesor, si dice criterio de opinión en su examen, está diciendo criterio de oportunidad, ¿verdad? Eso es importante resaltar. Bueno, entonces, siguiendo con el criterio de oportunidad, decíamos que para poder aplicar o para que el fiscal a través del Ministerio Público solicite la aplicación del criterio de oportunidad, tenemos que estar frente a un delito. Es lo primero que es la primera característica con la que tiene que contar el hecho. Cuando el Código Penal o las leyes permitan al tribunal prescindir de la pena, también. Cuando la pena que se espera por el hecho punible carece de importancia, también, o sea que son casos o son, vamos a decirle, requisitos con los que tiene que cumplir el hecho para que pueda aplicarse el criterio de oportunidad. Y cuando se haya decretado en resolución firme la extradición o expulsión, esto más tiene que ver con el derecho penal de adultos, ¿verdad? Por eso dice más abajo, en los supuestos previstos en los incisos primero y segundo, será necesario que el imputado haya reparado el daño ocasionado
que haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad de reparación. La solicitud de prescindencia de la persecución penal se podrá presentar hasta el momento de la audiencia preliminar. Entonces, el criterio de oportunidad es una salida procesal anticipada que puede aplicarse en la fase preparatoria, o sea, en la etapa preliminar, y también puede aplicarse en la etapa intermedia. En ambas etapas se puede aplicar el criterio de oportunidad. En caso de que sean delitos. Eso es muy importante mencionar, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda salida procesal, el criterio de oportunidad o el criterio de opinión. De las dos maneras. Ok. Siempre hablando de las facultades del juez. Ya vimos ya la desestimación, ya vimos ya el criterio de oportunidad. Ahora vemos la suspensión condicional del procedimiento. También es una facultad que tiene el fiscal, en este caso, en esta etapa preliminar, en esta etapa preparatoria, en esta primera etapa, ¿verdad? De solicitar al juez. Y tienen que darse los presupuestos que están establecidos en el artículo 21 del Procesal Penal. ¿Y qué dice? Cuando sea posible la suspensión a prueba de ejecución de la condena en las condiciones establecidas en el Código Penal, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Si el imputado presta su conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le imputan, el juez dispondrá la suspensión condicional siempre que el imputado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima o haya demostrado su voluntad de reparación. La suspensión condicional del procedimiento no impedirá el ejercicio de una acción civil ante tribunales civiles, ¿verdad? Cuando la solicitud sea promovida por el Ministerio Público o por el querellante, deberán acreditar el consentimiento del imputado y señalar las reglas de conducta que requieran para el régimen de prueba. Esta solicitud se podrá presentar hasta el momento de la audiencia preliminar. Nuevamente nos encontramos ante esta salida procesal que es la suspensión condicional del procedimiento, que básicamente es esto. Bueno, voy a suspender el proceso con la condición de que. Entonces ahí es donde el juez actúa y le dice, bueno, le da ciertas prohibiciones o ciertos mandatos. Le dice, vas a asistir a tal colegio, no vas a salir a tal hora, no vas a consumir ciertas sustancias, no te vas a juntar con cierta gente, vas a hacer trabajo comunitario. Entonces, con la suspensión condicional. Exacto. Solamente que él tiene que demostrar voluntad de querer reparar el daño. Exacto. Entonces, acá la salida procesal consiste en que se va a suspender el procedimiento, ¿verdad? Es una salida procesal, pero con la condición de que el adolescente cumpla con estas tareas, estas condiciones tienen que darse, ¿verdad? Le impone el juez al adolescente estas condiciones siempre a requerimiento del fiscal, porque estamos en esta primera etapa, ¿verdad? Estamos viendo estas salidas procesales anticipadas. Entonces, esa es la tercera, la suspensión condicional del procedimiento. La cuarta es el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado, que es la cuarta facultad que puede solicitar el fiscal, en este caso, en esta etapa inicial, preparatoria, está descrita en el artículo 420 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice? Les leo. Dice, procedimiento abreviado. ¿Cuándo se va a admitir la aplicación de un procedimiento abreviado? Hasta la audiencia preliminar se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima inferior a 5 años. Entonces, siempre que sea un delito, vamos a poder aplicar el procedimiento abreviado. O una sanción no privativa de libertad. El imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este procedimiento y el defensor acredite con su firma que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿en qué se diferencia el criterio de en qué se diferencia
la suspensión condicional, en este caso, con el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado es como un juicio express, es un mini juicio rápido, ¿verdad? Porque tiene otra vez, siempre hablando de este criterio de inmediatez, también de este principio de inmediatez, que el adolescente esté el menor tiempo posible sometido a un proceso penal, ¿verdad? De hecho, lo que nosotros al ver las penas como medidas que se aplican a los adolescentes, vemos que son mucho más bajas que para los adultos. Entonces, eso nos sugiere de que en materia penal adolescente todo tiene que ser más rápido, ¿verdad? Debido a los seguramente daños que ocasiona a la persona del adolescente estar sometido o pegado a ese proceso penal, ¿verdad? Pero volviendo a la figura del procedimiento abreviado, es como un mini juicio en donde el acusado tiene que admitir el hecho, ¿verdad? Este hecho, el cual él tenga que admitir, tiene que constituir un delito. Si es un crimen, no podemos avanzar con la aplicación de esta salida procesal, ¿verdad? Tiene que consentir en la aplicación del procedimiento y el defensor, o sea, el abogado en este caso de este adolescente, tiene que acreditar que el imputado presentó su consentimiento libremente, ¿verdad? ¿Y en qué se diferencia entonces con el otro? Que la suspensión condicional, el juez le impone ciertas condiciones Sí. al adolescente que tiene que cumplir. Y la suspensión condicional, sí. Y acá no hay necesidad, en el procedimiento abreviado, el imputado, en este caso, tiene que aceptar la culpabilidad. Tiene que decir, sí, yo fui y acá consiento que se aplique el procedimiento abreviado. Porque es un mini juicio, hay que admitir en este caso la culpa. Se ahorra el trabajo de tener que demostrar que él hizo eso. Exacto, exacto. Es como el profesor habló de economía procesal, ¿verdad? Es como que para no hacer trabajar a toda la maquinaria de la fiscalía, todo, claro, Tener poner una prueba testimonial, ya está bien. que es la prueba. Yo hice, admito, voy a reparar el daño, entonces el fiscal, ok, solicita el procedimiento abreviado. Prueba contundente. Siempre, 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 siempre que hablemos de un delito, siempre. Si hablamos de un crimen, esta salida procesal, al igual que el criterio de oportunidad, no se puede aplicar, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la cuarta salida procesal anticipada que tenemos, ¿verdad? Procedimiento abreviado. Ahora, la salida o el camino, si es que el si es que el fiscal eventualmente no acude a la figura de la desestimación, no acude a la aplicación del criterio de oportunidad o a la suspensión condicional o al procedimiento abreviado, tiene otra salida más que añade el Código de la Niñez, que es la remisión. La remisión está prevista en el Código de la Niñez, le voy a decir en qué artículo. ¿Cuál es la remisión? No es conciliación. No. Pero la remisión. Te leo. Artículo 234. En la etapa preparatoria, siempre acá hablando al inicio, es una salida procesal que añade el derecho penal adolescente. No está prevista en el derecho penal de adultos, solamente es para los adolescentes. Y con el consentimiento del tribunal, el fiscal podrá prescindir de la persecución penal cuando se den los presupuestos señalados en el artículo 19 del procesal penal o cuando hayan sido ordenadas y ejecutadas las medidas educativas pertinentes. En las condiciones señaladas en el párrafo anterior, el juzgado penal podrá prescindir de la persecución penal en cualquier etapa del procedimiento. Antes de referirnos al artículo en cuestión, dice el comentario de este artículo, que fue introducido como salida anticipada al juicio oral y público, donde se establece la remisión como una de las formas anticipadas de poner fin al proceso penal juvenil, ya que a través de las mismas se alcanzan los fines del proceso penal, que son la desjudicialización, el principio de la mínima intervención y el principio del interés superior del adolescente. También consideramos que esta figura importante en el marco, dice, de alcanzar de la justicia restaurativa, que tiene por finalidad la reparación del daño individual, buscando el acercamiento de la víctima con el ofensor y la sociedad.
El citado artículo establece la facultad que tiene el fiscal, siempre el fiscal. Nosotros estamos hablando justamente del 301, que son las facultades que tiene el fiscal en el marco de un proceso penal adolescente en su etapa preparatoria, ¿verdad? De prescindir la persecución penal cuando se den los presupuestos establecidos en el 19, ¿verdad? Que es el procesal penal. Y ahí nosotros hablábamos que sea un delito, cuando las leyes permitan prescindir de la pena, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en materia adolescente la privación de libertad es lo último, lo último. Entonces, en materia adolescente es aplicable la figura de la remisión, ¿verdad? La aplicación de este instituto, como se sabe, no es que el Ministerio Público renuncie al principio de legalidad, sino que por un interés superior, teniendo en cuenta las características propias en cuestión, se torna innecesaria dentro del proceso de persecución penal y consecuentemente la aplicación de una pena, ¿verdad? O sea, no es necesario ir a tanto, se puede resolver con menos. En todos los casos en donde se pida la remisión prevista en este artículo, deberá siempre contarse con el consentimiento del fiscal y examinarse el pedido por el órgano pertinente. Entonces, y sigo leyendo porque continúa en realidad. Otra situación que permite la prescindencia de la persecución penal por esta figura es cuando ha sido ordenada y ejecutada la medida educativa pertinente. Debemos interpretar, en base al principio del interés superior, que la disyunta o en el punto en donde se habla, donde hablan en que ya ha sido ordenada y ejecutada las medidas pertinentes, interpretamos que la misma se refiere a las medidas provisorias previstas en el 232, que enseguida vamos a hablar de las medidas provisorias, ¿verdad? Entonces, para cerrar la idea, cuando hablamos de la remisión, importante mencionar, la remisión es una salida procesal anticipada solamente destinada a los adolescentes sometidos a proceso penal. No tiene nada que ver con adultos. Cuando el hecho no constituye eventualmente pasible de aplicación de pena o se puede prescindir la aplicación de una pena, o sea, cuando hablemos de un delito, por ejemplo, el fiscal, a través del Ministerio Público, puede solicitarle al juez la aplicación de la remisión, siempre y cuando sean o se haya ya ejecutado una medida educativa pertinente, ¿verdad? No se me ocurre un ejemplo realmente, pero suponiendo, ¿verdad? Mi hijo le hurtó hurtó en el colegio la cuota, hurtó de la caja del colegio dinero o robó, ¿verdad? Sabemos que eso constituye un delito. Entonces la mamá eventualmente devuelve la plata, ¿verdad? Entonces, bueno, va a seguir estudiando mi hijo, le voy a llevar a que haga su catecismo, qué sé yo, ¿verdad? Va a recibir educación. Entonces ahí ya el fiscal, teniendo en cuenta las circunstancias, ya se reparó el daño, esto es un delito, vamos a tener en cuenta el interés superior del niño. Entonces vamos a aplicar la salida anticipada de la remisión, ¿verdad? En donde ya tenemos, o sea, ya se da, vamos a decir, a solicitud del fiscal el pedido en base a que el hecho no constituye un crimen, sino que es un delito, se puede prescindir de la pena, entonces se da esta salida anticipada en atención a ese principio de economía procesal, de interés superior, y el otro principio que hablamos que es el de la intervención mínima, ¿verdad? Del derecho penal, ¿verdad? Entonces, estas son las salidas procesales anticipadas. Y hago otra vez un recuento nada más para enunciarlas. Tenemos a la desestimación, la aplicación de criterios de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado, la remisión. Estas son las salidas procesales anticipadas que prevé el Código Penal y también la de la remisión prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿De qué instrumento estás quitando toda esa información? ¿De un resumen? ¿Solo del código? Del Código y del Código de la Niñez. Okay. ¿Qué vos tenés? No, cerrar nomás todo y o sea, yo te voy a decir en base a la clase del profesor de ese proceso. O sea, para complementar. ¿De la remisión? De la etapa preparatoria junto con la etapa intermedia y la etapa sí. final del juicio oral. Vamos sí. a terminar nomás. Bueno, entonces, con estas salidas procesales, o mejor dicho,
Estas salidas procesales anticipadas pueden tomarse en esta etapa inicial preparatoria. Son facultades que tiene el juez. Él solicita al juez la aplicación del criterio de oportunidad, de la desestimación, de la suspensión condicional, de la remisión, ¿verdad? El del procedimiento abreviado. Es el fiscal el que le solicita, en este caso, al juez. Eso es lo que está en papel. Como sabemos, como profesor dijo en realidad, lo que generalmente el fiscal hace en el 99% de los casos directamente ya es imputar. O sea, iniciar el proceso de investigación de una. Eso es lo que hace el fiscal. La imputación o el procedimiento de la imputación está previsto en el artículo 302 del Código Procesal Penal, que no es una salida anticipada del proceso, sino que es todo lo contrario. Es el inicio o marca el inicio del proceso de investigación para reunir las pruebas eventualmente que van a sustanciar esa imputación. Porque ¿qué es la imputación? Es una sospecha sobre el sujeto, ¿verdad? Que presuntamente incurrió en una conducta que es punible, ¿verdad? Más o menos sobre eso, o ese es el concepto de la imputación. Yo te atribuyo un hecho, te imputo un hecho, ¿verdad? Porque tengo sospechas de que vos fuiste el autor de esa situación, ¿verdad? Entonces, inicia, vamos a decir que no aplicadas las salidas anticipadas al proceso en la etapa preparatoria, se aplica la imputación, ¿verdad? Y acá la imputación está prevista en el artículo, en este caso 302, ¿verdad? Es el fiscal nuevamente que tiene dentro de sus facultades de no haber aplicado las salidas anticipadas en la etapa preparatoria, es el que formula el acta de imputación, ¿verdad? Él tiene un plazo de 24 horas, ¿verdad? Para formular, en este caso, la imputación contra, en este caso, el adolescente, ¿verdad? En el acta de imputación que tiene que plasmar, en este caso, el fiscal. Tiene que identificar al imputado, individualizarlo, tiene que describir el hecho o los hechos que se le imputan, como que él los produjo, y tiene que indicar, en este caso, la expectativa de pena y también el plazo de la investigación para reunir todas las pruebas testificales, pruebas periciales, indagatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que el plazo máximo de investigación es de hasta 6 meses. Creo que se puede prorrogar. No recuerdo, tengo que mirar después, pero inicialmente por lo menos el periodo es de hasta 6 meses. El fiscal puede solicitar una prórroga, pero inicialmente el proceso es de 6 meses, ¿verdad? Está dentro de la etapa preparatoria. Sí. Sí. La Bueno. etapa preparatoria dura solamente 6 meses. 6 meses. Y el juez tiene, el juez tiene solamente 6 meses para formular... el fiscal. Para que el juez formule acusación. No, el fiscal es el que acusa. El fiscal te acusa y el juez te da la sentencia como medida, ¿verdad? El fiscal siempre es el que acusa. Es importante mencionar algo también que Zeneida dijo y me hizo acordar. El juez en estas instancias, porque es una pregunta que yo le hice al profesor, ¿y por qué ya el juez, si ve que el fiscal hace cualquier cosa, ya no interviene? No, el juez en este caso es un garantista. Y no puede evaluar a profundidad las pruebas ni el hecho. En realidad él tiene que ocuparse de que se cumplan con todas las garantías procesales y los derechos procesales, en este caso del adolescente. Nada más que eso, ¿verdad? No puede él todavía analizar el hecho como tal, porque ese ejercicio lo va a hacer recién, lo va a hacer en el juicio oral y público, ese ejercicio de valorar las pruebas y eventualmente emitir una sentencia, ¿verdad? Como una medida, ¿verdad? Hablando de una pena. Pero bueno, entonces, vamos a suponer que Juancito robó o hurtó. El fiscal no solicitó la desestimación
no solicitó el criterio de oportunidad, no solicitó la suspensión condicional, no solicitó el procedimiento abreviado, no solicitó la remisión. El fiscal no optó por ninguna de esas salidas procesales anticipadas, directamente imputó. Y dijo, imputo a Juancito de 15 años por la presumible comisión del hecho punible de robo. ¿Verdad? Entonces, en ese momento al imputar, ¿verdad?, le comunica al juez, tiene un plazo de 24 horas para imputar, le comunica al juez, ¿verdad?, sobre le pasa, no sé cómo se dice en materia, le pasa vista, no sé cómo se dice, le comunica, le informa al juez del acta de imputación, ¿verdad?, que va en contra, en este caso, del adolescente. Y ahí inicia el proceso de investigación, ¿verdad?, que es podemos decir que es la etapa intermedia, ¿verdad? En este caso, durante la etapa investigativa, el juez puede aplicar medidas provisorias o la privación preventiva, en este caso, de la libertad, ¿verdad?, lo que llamamos prisión preventiva. Estas medidas provisorias no son, vamos a decir, obligatorias o de obligatoria aplicación por parte del juez, ¿verdad? Son medidas accesorias que cuando hablamos de derecho penal de adultos tienen la finalidad de sujetar a proceso a el investigado, en este caso al procesado, ante un posible peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. Pero cuando hablamos en materia civil, en materia penal adolescente, lo que buscan las medidas provisorias es garantizarle al adolescente la educación. Ya el juez desde ese momento puede buscar a través de las medidas provisorias garantizar la educación y empezar ya ese proceso educativo que al fin y al cabo es la finalidad de la pena como medida en materia penal adolescente, ¿verdad?, para ese sujeto. O sea, puede aplicar o no. Solamente que, y con esto quiero tratar de explicarme, cuando un juez penal de adultos actúa, la medida provisoria es para que no se escape o para que no represente obstrucción a la justicia. Ese es, vamos a decir, el fundamento de la medida provisoria para los adultos. Pero para los adolescentes también es un poco eso, pero en realidad lo que busca es acogerse al principio educativo, ¿verdad?, tratar de garantizarle a ese adolescente derechos básicos, ¿verdad?, la educación ya desde ese momento, ¿verdad?, que como una medida, en este caso, provisoria. Y las medidas provisorias están, eso es lo que no me acordaba dónde estaba. ¿Verdad que ya buscaron las medidas provisorias porque no noté en qué artículo estaba? Zeneida, vos me quería decir algo y yo no te... 232. 232. Acá está, 232. 232 del Código de la Niñez y la Adolescencia, de las medidas provisorias. Y voy a leer esto porque es importante diferenciar muy bien una medida provisoria y una medida, en este caso, como sentencia, ¿verdad? Dice el 232, hasta que la sentencia quede firme, o sea, la sentencia entendida como una pena, como una medida, el juzgado penal de la adolescencia podrá decretar medidas provisorias, y acá justamente viene lo que estaba mencionando, con el fin de promover la educación y garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado. O sea, en el derecho penal de adulto es para que no se escape y para que no obstruya la justicia. Pero para el adolescente, la finalidad de la medida provisoria es educarle y darle las prestaciones necesarias básicas, ¿verdad?, a pesar de atenderle de ese momento. Señora, 232. El juzgado penal de la adolescencia podrá ordenar. ¿Y cuáles son las medidas provisorias que puede tomar? Ordenar la internación transitoria, claro, porque es provisorio, pues, del adolescente en un hogar adecuado, en espera de las medidas definitivas. Cuando habla de medidas definitivas, se refiere a las medidas como penas,
¿verdad? Resultantes del proceso. Recordemos que está sujeto a este proceso de hasta 6 meses. Si ello fuera recomendable para proteger al adolescente frente a influencias nocivas para su desarrollo y el peligro presente para la realización de nuevos hechos punibles. Entonces, un poco ese es el sentido de las medidas provisorias en materia penal adolescente. Antes de analizar tanto las medidas provisorias como las medidas privativas de libertad, porque cuando hablamos de medidas provisorias, podemos hablar de las provisorias como tal, como las privativas de libertad también, ¿verdad? Ambas son provisorias. Previstas en el 232 y 233, debemos decir que las mismas están reguladas dentro del capítulo 2 de las reglas especiales, ya que no existe en nuestro código un capítulo ni procedimiento de medidas cautelares de carácter personal, produciéndose a menudo una confusión de estas con las medidas establecidas como sanción. O sea, lo que ocurre a veces, dice la explicación del código, que a veces se confunden las medidas provisorias con medidas que son penas. Cuando yo hablo de medidas como penas, porque es una cuestión también que no se hizo bien, yo creo, al legislar en materia de adolescente, ¿verdad? Yo sé que el fin de las penas es educativa, pero cuando el juez le condena al adolescente, lo que está diciendo es estableciendo medidas, ¿verdad? No se ponen penas, se ponen medidas. Sí, sí, pero yo para diferenciar nomás, a efecto de diferenciar nomás. Por el término. Vamos a llamarle, tiene razón Zeneida, vamos a cambiar el término. Vamos a hablar de medidas provisorias y medidas definitivas. En realidad lo que hay que saber diferenciar son las medidas preventivas y las medidas socioeducativas, que son las condenas. Las condenas, que son las penas, son las socioeducativas. Sí. Y las que se aplican antes son las medidas preventivas, que está dentro del 232. Que son las provisorias. Sí, que son preventivas también. O sea, yo tengo como preventivas, pero son provisorias hasta el juicio oral. Exacto, exacto. La medida provisoria tiene carácter provisorio, no tiene un carácter definitivo como tal, ¿verdad? Y por otro lado están las medidas como sanción, que son las definitivas, ¿verdad? Son las socioeducativas, las correccionales y la de privación de libertad. Esas son las definitivas, pero estamos en las provisionales, señora. Las medidas socioeducativas son obligaciones que se le imponen. Las medidas correccionales son que ordena solamente el juez, y las medidas privativas de libertad es cuando no funcionaron ninguna de las dos. Exacto, esas son medidas, ya sé que no está bien, pero es a modo de entender nomás. Esas son las medidas como penas, o sea, como sanción, ¿verdad? Lo que es la sentencia del juez, vamos a decirlo. Como etapa final, exacto, es como la etapa final del proceso, las medidas como sanción, que así como decía Zeneida, socioeducativa, correccional o privativa de libertad en caso de que las dos primeras no hayan surtido ningún tipo de efecto. El último ratio. ¿Verdad? La última ratio, exacto. Entonces, pero ahora retrocedamos otra vez a este momento en donde el fiscal imputó dentro de las 24 horas, identificó al imputado, le atribuyó posibles o la comisión de un posible hecho punible y estableció un periodo de investigación que es de hasta 6 meses. En ese sentido, yo decía que el juez penal adolescente puede aplicar una medida provisoria accesoria, ¿verdad? Que con la finalidad, en este caso, ya de educar, ¿verdad? Y de dar todas las prestaciones necesarias al adolescente que está siendo procesado, ¿verdad? Y hago énfasis en eso, porque en materia penal de adultos, las medidas provisorias o medidas provisorias o medidas cautelares también se llaman, tienen la finalidad de evitar peligro de fuga y obstrucción de la justicia. Pero en materia adolescente es promover educación y garantizar prestaciones básicas, ¿verdad? Para que el procesado tenga sustento o cuente con sustento. Ahora, cuando hablamos de medidas provisorias, ¿cómo otra vez se subdividen? Están las medidas provisorias que son, por ejemplo, tengo acá, voy a leer, espérenme que... ¿Dónde está? Espérame que recién lo leí. Acá está. El juez penal, como medida provisoria, puede ordenar la internación transitoria, por ejemplo, del adolescente, ¿verdad?
a esperas de otorgar una medida definitiva, ¿verdad? O también, eventualmente, según establece el 233, puede aplicar la prisión preventiva. Y dice en el caso de la prisión preventiva, que es una medida también provisional. La prisión privativa de un adolescente podrá ser decretada solo cuando con las medidas provisorias previstas en el 232 no sea posible lograr su finalidad. Al considerar la proporcionalidad de la medida, se tendrá en cuenta la carga emocional de la ejecución de que la misma implica al adolescente. En caso de decretar la prisión preventiva, la orden debe manifestarse expresamente las razones por las cuales otras medidas, en especial la internación transitoria, no son suficientes y la prisión preventiva no es desproporcionada. En caso de que el adolescente no haya cumplido 16 años, la prisión preventiva podrá ser decretada por peligro de fuga o solo cuando éste, dice, en el mismo procedimiento ya se haya fugado con anterioridad o cuando realice preparativos concretos para fugarse o no tenga arraigo. Entonces, vuelvo otra vez al concepto que estábamos desarrollando, ¿verdad? El fiscal imputa, inicia el proceso de investigación. Dependiendo del hecho punible o del contexto, el juez puede en este caso, el juez es el que da las medidas. Siempre, sí, el fiscal siempre pide, pero el juez penal es el que decreta, vamos a decirle de alguna manera. El juez es el que dispone, en este caso, siempre a pedido, claro, del fiscal, ¿verdad? Pues el fiscal es el que le va haciendo los pedidos al juez y el juez es el que va disponiendo, va resolviendo. Puede solicitar una medida provisoria para el adolescente, ¿verdad? ¿Bajo qué circunstancia o con qué finalidad? Dice el 232, para promover la educación y garantizar prestaciones necesarias. ¿Y qué medida provisoria puede solicitar, en este caso el fiscal, y puede decretar el juez? La internación transitoria en un hogar adecuado. Esa es una medida provisoria que puede solicitar el fiscal. Vamos a internarle a Juancito durante 6 meses para garantizarle prestaciones básicas y educación mientras dure el proceso. ¿Verdad? Pues Juancito, señora. Respecto, o sea, quiero decirme una cosa que el profesor, yo anoto así mismo como él habla. Mételo. Y tengo una marca importante sobre el 232 y el 233. Dice que el 232 tiene una diferencia con el 245 porque este no tiene un fin. El 245 lo único que no quiere es que huya y el 232 garantiza el sustento del adolescente con las medidas cautelares. Exacto. Vamos a mirar un poco qué dice el 245. La verdad que no sé qué dice el 245. Tampoco no sé. Vamos a mirar. Para porque justo estaba hablando salir de la duda. No, está perfecto. Dice, ¿dónde está el 245? 246. de los derechos De ejecución de las medidas. Durante la ejecución de las medidas, el adolescente tiene derecho a recibir información sobre sus derechos, obligaciones, las medidas, etapas previstas, el régimen interno de la institución. Estas ya son las disposiciones relativas a la ejecución de las medidas. O sea, cuando se tomó ya la diferencia con el sí, 232. Exacto. Ahí está, ya, clarísimo. ¿Qué dice Zeneida? Que es muy importante resaltar, porque esto no hay que confundir. No hay que confundir, y el propio libro lo dice, una medida provisoria con una medida definitiva. ¿Verdad? No hay que confundir. La medida provisoria, en este caso del 232, es una medida accesoria. Es una medida cautelar, ¿verdad? Provisoria, que tiene como fin internarle para garantizarle prestación de atenciones básicas y educación. Señora. Perdón. La medida cautelar está dentro del proceso preparatorio, la sí. etapa preparatoria. Y esa es la medida provisoria. Cautelar, medida accesoria al proceso, Exacto. Para garantizar la sujeción al proceso para que la persona no se fugue. El fin es que la persona no se fugue y son prohibiciones o mandatos. Sí, en materia de niñez nomás lo que cambia un poco cambia el sentido de la medida provisoria
Porque en materia de adultos, sí, es evitar peligro de fuga principalmente y es evitar obstrucción a la justicia. Cierto, correctísimo tal vez. En el caso de la niñez y la adolescencia, el 232, el espíritu del 232 como medida provisoria, como medida cautelar, provisoria cautelar es un sinónimo jurídico, es en este caso, a través de esta internación que prevé el 232, es garantizarle las prestaciones básicas a este procesado y su educación, ¿verdad? Esa es la finalidad de este 232. Vamos a ver más adelante que hay otra medida también, ¿verdad? Que tiene otra finalidad, ¿verdad? La medida del 2, esa es la primera medida provisoria, medida cautelar, ¿verdad? Internación en un hogar, en este caso, para que reciba prestaciones básicas y educación. Ahora, el 233 habla de la prisión preventiva, ¿verdad? Que es otra medida provisoria que puede tomar, o medida cautelar, como quieran llamarle, que puede tomar en este caso el juez, ¿verdad? La prisión privativa de libertad, dice, de un adolescente podrá ser decretada solo cuando las medidas provisorias previstas en el 232 no sea, o con esa medida no sea posible lograr la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La educación y el sustento. Al considerar la proporcionalidad de la medida, se tendrá en cuenta la carga emocional que implica para el adolescente, ¿verdad? Porque en este caso, si el juez va a optar por la medida privativa, por la prisión preventiva, primero que nada, el hecho punible tiene que ser, en la práctica, ese puede ser un crimen. Estamos hablando de un hecho punible grave para que disponga eventualmente la prisión preventiva, ¿verdad? Y en caso de que el adolescente, dice, continúa diciendo el 233, con esto cierro y conecto con tu idea, dice, en caso de que el adolescente no haya cumplido 16 años, la prisión preventiva podrá ser decretada por peligro de fuga, solo cuando esté en el mismo procedimiento ya se haya fugado con anterioridad o cuando realice actos preparativos concretos para fugarse o no tenga arraigo. Entonces, lo que decía Zeneida se conecta un poco con esta segunda medida cautelar que es de la prisión preventiva. No alcanza con el 232, no alcanza con internarle en un hogar para que reciba prestaciones básicas, no es suficiente. Entonces vamos a solicitar la prisión preventiva porque este menor de 16 años tiene, posiblemente se pueda escapar, ya se escapó dentro de este mismo proceso, se puede volver a escapar o quiere preparar actos para eventualmente fugarse, ¿verdad? Entonces vamos a decretar la prisión preventiva, ¿verdad? Que es otra medida cautelar que puede tomarse, otra medida provisoria. Ambas son provisorias, ¿por qué? Pero la internación, entonces en un hogar también. Sí, la internación en un hogar y la privación de libertad como son medidas provisorias, ¿verdad? No pueden durar más de 6 meses. No pueden durar más de 6 meses porque lo máximo que dura el proceso luego son 6 meses, ¿verdad? Estas no son medidas definitivas, son provisorias, no son medidas como penas, son medidas provisorias nada más. El profesor dice, todos los que sean sanciones cautelares, aplicación de medidas de sanción, se le llaman medidas. Parece lo mismo, parece que todo es lo mismo, pero es diferente. No se le puede condenar con una medida cautelar. Exacto. Exacto, porque la medida cautelar es 6 meses nomás. Y la medida de protección y apoyo es prepenal. Exacto. La medida de protección y apoyo creo que está en el 194, no me acuerdo. De protección y apoyo son otras medidas que vamos a ver más adelante. Vamos a verlo enseguida, ¿verdad? Esas medidas de protección y apoyo. Pero bueno, sigamos con este proceso penal, ¿verdad? Y hago un recuento otra vez por si se perdió el hilo de la idea. Este adolescente o este sujeto fue detenido por medio de una orden de un juez o por medio de una denuncia, ¿verdad? Se efectuó la orden del juez o eventualmente en aparente o en acto flagrante, ¿verdad? Se dio la detención o la aprehensión de esta persona. Se comprueba la edad, ¿verdad? Que es un adolescente, por lo tanto el sujeto es especial, por lo tanto el procedimiento también es especial, ¿verdad? Hablamos de un proceso penal juvenil.
Ok, una vez que en este menor fue aprehendido, hablamos de acto flagrante o detenido a través de una denuncia o una investigación de oficio de la fiscalía. El inicio del proceso es denuncia, aprehensión y querella de oficio. Vos ahora Sí. estás en aprehensión. Sí, la aprehensión se da siempre ante la comisión de un hecho punible flagrante. Sí. O por La- orden. No, la aprehensión es ahí te pillé en la mano de la madre. Pero la aprehensión no se hace también por orden del juez. Es- Orden de aprehensión. no, la aprehensión implica flagrancia. La detención es por la orden de un juez. ¿Y cómo se motiva la orden del Y por juez? eso, ¿cómo inicia el proceso Sí, también si es y- que es por orden del juez, Y por te, ejemplo? y te explico. Se inicia por una denuncia Ujú. de oficio o por una querella. Entonces, Ok. yo me voy a la policía y le denuncio a Juancito de 15 años. El policía le comunica al fiscal penal, el fiscal penal le comunica al juez y el juez ordena la detención. Yo le querello a Juancito en la fiscalía. El fiscal penal le comunica al juez, el juez ordena la detención. O la fiscalía ya está investigando de oficio. La fiscalía hace la investigación, le comunica al juez penal y el juez penal ordena la detención. Entonces la detención se da bajo estas tres subfiguras, si querés llamarle, ¿verdad? De la denuncia, ¿verdad? De la querella o de oficio. De esa manera inicia o se puede dar la detención. La aprehensión implica un acto flagrante, ¿verdad? Entonces, se le detuvo a Juancito, ya sea en acto flagrante o a través de una investigación, una denuncia, una querella. Se le detuvo. Genial. Tiene que informársele en este caso al juez penal adolescente, ¿verdad? Y el fiscal, en este caso, que es el fiscal especializado, ¿verdad? Fiscal penal adolescente, decíamos, en esta etapa preparatoria tiene varias facultades que puede ejercer. Artículo 301. Hablábamos de la desestimación de la denuncia, si es que el hecho no constituye un hecho punible. Hablábamos del criterio de oportunidad, hablábamos del procedimiento abreviado, hablábamos de la suspensión condicional del procedimiento, hablábamos de la remisión, que es una salida procesal establecida solamente en el Código Procesal, en el Código de la Niñez, o también tiene la facultad de imputar, ¿verdad? Vamos a suponer que imputó. El fiscal tiene 24 horas para imputar. Lo que decía el profesor es que generalmente el fiscal imputa, de una lo imputa. Entonces el fiscal le imputa, informa en este caso al juez quién es el imputado, cuál es el hecho punible que se le atribuye e inicia el proceso de investigación, ¿verdad? El juez en este momento puede solicitar, porque como medida accesoria, ¿verdad?, al procedimiento penal, al proceso penal, puede solicitar medidas cautelares o medidas provisorias, son lo mismo. Las medidas cautelares o provisorias están establecidas en el 232 y 233. El 232 habla sobre la internación en un hogar. El 232 lo que busca es garantizar las prestaciones básicas y la educación para el sujeto especial que está sometido a proceso penal. Y el 233, que es la prisión preventiva, lo que dice es que cuando el 232 no alcanza, no es suficiente, y cuando representa un peligro de fuga, eventualmente, este adolescente vamos a dar una prisión preventiva, ¿verdad? Que puede ser de hasta 6 meses. Esas son medidas cautelares o provisorias, señora. En cuanto a las medidas cautelares, que es provisoria y preventiva, estas medidas no son obligatorias. Si el fiscal Exacto. no quiere aplicar la medida cautelar, no aplica. Dentro de la formulación del acta, que es 24 horas, el fiscal cita al adolescente a declarar si quiere hacerlo. Si no quiere declarar, no se le puede obligar. Sí, sí. Ahí hay tema. Siempre, esto es muy importante. El fiscal le pide al juez y el juez resuelve, ¿verdad? Entonces, siempre es el juez el que decreta la medida privativa, o sea, la medida provisoria, ¿verdad? A pedido del fiscal. Eso es importante. Yo tengo todito así. Yo cambié ahora que te dije, fiscal, juez, o sea, fiscal por juez. Pues yo tengo que Sí. juez. ¿Viste? Sí, juez. El juez siempre es el que determina. El juez siempre es el que decide, el que dicta el proceso del juez, Entonces, es a correcto. pedido del fiscal. Entonces, correcto Sí. si digo, si el juez no quiere aplicar la medida cautelar, Exacto. No aplica. Dentro de la formulación del Exacto. acta de 24 horas, si el juez Sí. cita al No, pero ¿quién adolescente imputa? a declarar,
El que imputa es el fiscal. El que formula el acta de imputación El fiscal. es el fiscal. Sí. Pero el que decide si se aplica o no lo que él propone El en juez. el acta de imputación es el juez. Exacto. O sea, yo soy fiscal, Eso es muy importante. te digo en este caso, su señoría, Zeneida Lucía, solicito que al imputado se le aplique una medida privativa de libertad. Y vos me vas a decir como jueza, ¿por qué? ¿Cuáles son tus fundamentos? Yo te digo, porque Juancito, en la imputación, yo digo, Juancito representa un peligro de fuga serio, ya se fugó cuando le detuvimos el miércoles pasado, otra vez intentó fugar, entonces solicito la prisión preventiva en atención que el hecho punible constituye un crimen, le asesinó a su abuela y tomó su sangre, entonces medida privativa de libertad por procedimiento. Entonces el juez decide si lo que yo solicité como fiscal es aplicable o no. Entonces el juez decide, ok, que se aplique la medida privativa de libertad como medida provisoria o como medida cautelar. Decreta el juez. El juez es el que decreta, exacto. Entonces, puede darse, y como decía Zeneida, esto es una medida accesoria. Puede aplicarla o no. El profesor, sin mal no me acuerdo, dijo que él siempre aplicaba, ¿verdad? Por la gente, generalmente él siempre aplicaba. Pero la ley dice, puede o no. Es por eso su naturaleza de accesoria, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con el proceso. Esta etapa preparatoria que inició con la imputación dura 6 meses, ¿sí? Transcurrieron los 6 meses o menos, porque también se puede resolver en menos tiempo. Llegamos a, en este caso, la etapa intermedia. La etapa intermedia ya es una vez que finalizaron, en este caso, los 6 meses para formular la acusación. Porque primero es la imputación. Al principio, lo que primero hace el fiscal es imputa. Transcurren los 6 meses, reúne todas las pruebas testificales, periciales, y después lo que hace, si es que tiene todos los elementos de convicción, lo que hace es acusa. Lo segundo que hace es acusar. Señor. Antes de entrar a la etapa intermedia, que es la segunda etapa, Sí. está el artículo 347, donde puede haber el sobreseimiento provisorio o definitivo también. El artículo 347. Espera que me voy hasta ahí. 347 es para formular acusación. Te digo, espérame que vamos, me voy junto a vos, espérame que 347, vamos a mirar. Sí, Dice el profesor dijo antes de la, yo te he anotado acá, en la segunda etapa que empieza con el artículo 352, él dice que cuando está terminando estos 6 meses, se puede aplicar el sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional. Sí, estas son, lo que dice Rodrigo es muy oportuno. Esto se da antes de la audiencia, o sea, esto que voy a mencionar se da en la audiencia preliminar, ¿verdad? Se da antes de la acusación, vamos a decir. Y voy a leer un ratito el 347 para después retroceder hasta donde estaba. Lo que decía Rodrigo, dice el 347, acusación y solicitud de apertura de juicio. Esta es una etapa posterior, ¿verdad? Porque antes de acusar, o sea, acusar supone un proceso de investigación ya concluido, ¿verdad? Acusar supone que el fiscal tiene todos los elementos de convicción para inicialmente, después de haber imputado, poder acusar, ya transcurrido esos 6 meses como periodo máximo de investigación que tiene. Antes de acusar, que es muy cierto lo que dice Rodrigo, antes de acusar, de vuelta, pueden aplicarse salidas procesales anticipadas. Es como que hay, yo por lo menos mentalmente relaciono así, es como que hay una segunda oportunidad, un segundo momento procesal para aplicar salidas anticipadas. El primer momento procesal fue en la etapa preliminar, cuando hablábamos de que el fiscal puede imputar, puede solicitar criterio de oportunidad, puede solicitar procedimiento abreviado, puede solicitar la remisión, suspensión condicional. En ese primer momento procesal ya teníamos estas salidas procesales, ¿verdad? Que estaban muy bien enunciadas y enumeradas. También estas salidas procesales, por lo menos la mayoría de ellas, pueden aplicarse antes de que el fiscal formule la acusación. Por eso lo que dice Rodrigo es muy oportuno. Eso está establecido en el
3.40, en el 3.24, pero creo que era. Espérame que vamos a mirar. Porque nunca me acuerdo los artículos. Espérame que un ratito. Etapa intermedia, 3.52. 3.24. El 3.24 dice al respecto, que es un poco congruente con lo que estamos mencionando. Dice el 3.24, el Ministerio Público deberá finalizar la investigación con la mayor diligencia dentro de los 6 meses iniciado el procedimiento y deberá acusar en la fecha fijada por el juez. ¿Verdad? Pero antes de iniciar antes de formular esa acusación, hay un segundo momento procesal en donde justamente se pueden dar estas salidas anticipadas para no llegar al juicio oral, ¿verdad? Para no llegar justamente al juicio oral. ¿Y cuáles son esas salidas anticipadas que pueden darse eventualmente? Están establecidas en el 3. Suazo, Señor, 359 sobreseimiento definitivo y 362 sobreseimiento provisional. sí, pueden darse, pero nuevamente, espérame que 359, que es el definitivo, y 362 me dijiste que es el provisional. Sí. Concluida la etapa de investigación, antes de que el fiscal formule la acusación, hay un segundo momento procesal en donde el fiscal puede solicitar, una vez finalizada la investigación, ¿verdad? El fiscal puede decir o puede solicitar, o también la parte defensora, el sobreseimiento definitivo. ¿Y cuáles son las condiciones para que aplique un sobreseimiento definitivo? Dice, cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye hecho punible o que el imputado no ha participado en él. O sea, se le investigó durante 6 meses. No se pudieron compilar, ¿verdad?, los elementos de convicción para atribuirle a ese sujeto la comisión del hecho punible. O eventualmente el hecho que se le atribuye no constituye un hecho punible. Entonces, en este segundo momento procesal, se puede solicitar el sobreseimiento definitivo por esa causal, o cuando, a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, ya sea imposible requerir fundadamente la apertura del juicio o por la extinción de la acción penal. Entonces, el sobreseimiento definitivo, para hablar, vamos a decir en términos generales, en una síntesis, es esa solicitud cuando el hecho que se le imputa no constituye un hecho punible, o cuando no se puede probar que en este caso el sujeto haya tenido participación en ese hecho que se le atribuye. Entonces, bajo estas condiciones, una vez concluida la investigación, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento definitivo. No hay elemento para atribuirle el hecho, o el hecho no es punible, ¿verdad?, después de su investigación. También puede solicitar el sobreseimiento provisional. ¿En qué se diferencia el provisional del definitivo? Dice, si no corresponde el sobreseimiento definitivo y los elementos de convicción resultan insuficientes para realizar el juicio, se ordenará el sobreseimiento provisional. O sea, vamos a atajar la pelota por el momento. Por el auto fundado, o sea, por el caso, que mencione concretamente los elementos de convicción concretos que se espera incorporar. O sea, es como que el fiscal le dice al juez, todavía no tengo todo, espérame nada, tengo que reunir más elementos de prueba. Entonces ahí se solicita el sobreseimiento provisional.
Se hará cesar toda medida cautelar impuesta al imputado. Si nuevos elementos de convicción permitan la continuación del procedimiento, el juez, a pedido de cualquiera de las partes, admitirá la prosecución de la investigación. O sea, el fiscal dice, no tengo todos los elementos, solicito un sobreseimiento provisional para el acusado, o en este caso para el imputado, ¿verdad? Porque todavía no tengo todos los elementos de convicción. Pero si surgen nuevos elementos, ahí va a proseguir la investigación. Para entender, pero Sí. esto es antes de la etapa preparatoria. No, esto es antes de la acusación. En este momento, él ya está, señor. No, esto se da cuando termina la etapa esta de los 6 meses. Claro, Y, claro. y Esto se da antes de la, Finalizar la investigación. sí, antes de la etapa. antes de la acusación se da. Porque, ¿qué pasó? Vos le detuviste o la aprehendiste a esta persona. Le imputaste. Inició el proceso de 6 meses. Reuniste todas las pruebas. Finalizó el proceso. ¿Qué puede hacer el fiscal? Puede acusar, Pedir puede solicitar sobreseimiento. sobreseimiento definitivo si es que no hay elementos de convicción, Cuando el hecho no es punible. o cuando no tiene todas las pruebas, solicitar un sobreseimiento provisional, porque hay nuevos elementos que eventualmente podrían sustanciar la acusación, pero todavía no los tiene. Entonces ahí solicita el sobreseimiento provisional. El fiscal dice, y continúo leyendo el segundo párrafo del 362. Si nuevos elementos de convicción permitan la continuación del procedimiento, el juez, a pedido de cualquiera de las partes, admitirá la prosecución de la investigación. En caso de delitos, si dentro del año dictado del sobreseimiento provisional no se solicita la apertura de la causa, el juez declarará de oficio la extinción de la acción. En este plazo se extenderá hasta 3 años en el caso de los crímenes. Entonces, si yo soy fiscal, eventualmente, le imputé a Zeneida como menor de edad, no utilicé ninguna de las salidas procesales anticipadas en ese primer momento procesal, no usé criterio de oportunidad, no usé remisión, no usé suspensión condicional, no usé nada de eso. Le imputé, le investigué durante 6 meses y me di cuenta que el hecho que Zeneida cometió no constituye un hecho punible. O me di cuenta que Zeneida realmente no participó de ese hecho. Entonces solicito el sobreseimiento definitivo. O, bajo otro escenario, yo sé que Zeneida fue. Hizo muy bien, nomás no le puedo ir a pillar, no puedo ir a encontrar elementos de prueba contra ella, ¿verdad? Entonces le digo al juez, ok, pasaron los 6 meses. No tengo todos los elementos para poder acusar, pero otorgarle el seguimiento provisional y yo voy a seguir investigando, dice el fiscal. Entonces el juez dice, ok, vamos a darle a Zeneida el sobreseimiento provisional. Yo, fiscal, sigo investigando. Si en el plazo de 1 año de dictado el sobreseimiento provisional yo no aporté nuevas pruebas, el juez de oficio directamente ya va a solicitar la extinción de la acción penal. En el caso de los delitos, vamos a suponer que Zeneida cometió un hurto. Entonces, si eso es un hurto y no tengo los elementos de pruebas suficientes como para formular acusación y solicité un sobreseimiento provisional para seguir investigándole porque 6 meses no me alcanzó, entonces pasó más de 1 año del sobreseimiento provisional, es un delito, el juez directamente de oficio solicita la extinción de la causa. Si es un crimen, tengo hasta 3 años de haberse solicitado el sobreseimiento provisional para reunir las pruebas y continuar la investigación con nuevos elementos. Si no, a partir de esos 3 años, ya directamente el juez nuevamente de oficio puede solicitar o debe solicitar la extinción de oficio ya, ¿verdad? De la causa. Entonces, esas son las figuras del sobreseimiento provisional y la figura del sobreseimiento definitivo. No obstante, también una vez concluida la etapa investigativa, se pueden utilizar, no obstante, concluida la etapa investigativa, aparte o adicionalmente
a las salidas que mencionó Rodrigo, que son las del sobreseimiento provisional y definitivo, una vez finalizada la investigación, también el fiscal puede solicitar criterio de oportunidad. También el fiscal puede solicitar suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? También puede solicitar. Es la segunda oportunidad que tiene en este caso, o el segundo momento procesal en el que el fiscal puede solicitar criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, o sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional. O también creo que hablábamos, si no me acuerdo mal, hay uno más. Espérame que no me estoy acordando. Hay una salida más. Un ratito, profesor. Vamos a hacer de vuelta el paseo por todo el proceso. No se vayan a preocupar. Con las cámaras. Espérame que. Criterio de oportunidad, suspensión condicional, procedimiento abreviado, conciliación, que era una salida procesal también. Sí, salida anticipada del proceso. Sí, ahí está. Esa es la que me faltaba. Bueno, entonces hago mi recuento y tolérenme que repita 1000 veces la misma cosa, pero es para que entre nomás la idea. Y le voy a usar a Zeneida de 15 años como ejemplo. Zeneida de 15 años fue aprehendida en acto flagrante de asesinato. O Zeneida de 15 años fue detenida como consecuencia de una denuncia, de una querella o de una investigación que hizo de oficio el Ministerio Público. Sí, Zeneida de 15 años. Vamos a suponer ya que tiene 15 años para no alargar la historia. Zeneida de 15 años es aprehendida en acto flagrante asinándole a su abuela de 80 años. Exacto. Se la aprendió en acto flagrante, le estaba metiendo el cuchillo en la espalda. O Zeneida es detenida como consecuencia de una denuncia que motivó la orden de un juez, una querella que motivó la orden de un juez o una investigación de oficio por parte del Ministerio Público que motivó la orden de detención de un juez. Por supuesta comisión de Por la supuesta comisión de hecho punible. Genial. Zeneida es detenida o aprehendida. Sí. Muy bien. Dentro de las 24 horas de su detención o aprehensión, tiene que informársele al juez penal adolescente. ¿Por qué cosa? ¿Verdad? De la detención de Zeneida, y el fiscal tiene 24 horas para presentar el acta de imputación. ¿Verdad? Entonces, Zeneida fue detenida o fue aprehendida. Ya sabemos que Zeneida tiene 15 años, ya sabemos que Zeneida va a ser sometida a un proceso penal especial porque es un sujeto especial al ser adolescente, ¿verdad? Y sabemos que tiene que comprobarse para poder sujetarla a un proceso penal especial la edad y la madurez psicosocial. Eso ya sabemos. Tenemos que determinar que hay responsabilidad penal en Zeneida. Bueno, determinamos que hay responsabilidad penal, determinamos que podemos sujetarla a Zeneida, en este caso al proceso penal adolescente. Me van a disculpar que pase muy rápido esa parte, porque a lo que quiero ir es al proceso. Zeneida fue detenida o aprehendida. Se le informa al juez dentro de las 24 horas. El fiscal tiene las 24 horas para formular la imputación o solicitar salidas anticipadas al proceso. Es el primer momento procesal en donde el fiscal puede solicitar la desestimación de la denuncia, solicitar el criterio de oportunidad, solicitar la suspensión condicional del procedimiento, solicitar el procedimiento abreviado, solicitar la remisión. Son las facultades que tiene el fiscal de solicitarla al juez y el juez decide. O también el fiscal tiene la facultad de imputarle, en este caso, al adolescente. En el acta de imputación tiene que constar la edad de Zeneida, el motivo de acusación, que es una sospecha sobre la posible comisión de un hecho punible, y sobre el tiempo de duración de la investigación, que es de hasta 6 meses. Entonces, si no se recurrió a ninguna de las salidas procesales anticipadas que mencioné, desestimación, criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento,
procedimiento abreviado, remisión. Entonces el fiscal imputa e inicia en ese momento el proceso de investigación. Inicia el proceso de investigación. La segunda etapa. Esa etapa de investigación es de hasta 6 meses, según el artículo 347. El fiscal, en este caso el Ministerio Público, tiene hasta 6 meses para recabar todos los elementos de convicción y de prueba para poder formular una acusación. Porque es lo segundo que tiene que hacer el fiscal. Primero imputa y después acusa. Entonces, imputó, se empieza a contabilizar los 6 meses. Una vez imputado, el fiscal puede solicitar al juez la aplicación de medidas cautelares o medidas provisorias. Esas medidas cautelares o provisorias están previstas en el 232 y 233. El 232 te dice, o el fiscal puede solicitar al juez aplicar la internación en un hogar. ¿Para qué? ¿Cuál es la naturaleza y la finalidad del 232 como medida provisoria? Garantizar la educación y la provisión del sustento básico o de las prestaciones básicas para, en este caso, el imputado, para el investigado. O sea, la finalidad de la aplicación de la medida provisoria de la internación en un hogar busca que tenga el sustento básico, las prestaciones básicas de ese adolescente y que se empiece a educar. Eso busca el 232. Ahora, si no alcanza ese 232, porque este lo es un asesino que tomó la sangre de su abuela cuando tenía 15 años o 16 años, entonces el fiscal puede solicitar directamente la prisión preventiva, que no es una medida, no es una medida definitiva, es una medida provisoria. Dura hasta 6 meses. Pero ¿qué condiciones tienen que motivar la solicitud de una prisión preventiva? Primero que nada, el sujeto tiene que tener 16 años. Tiene que representar un peligro de fuga. Y no alcanza, o el fiscal tiene que demostrar que no alcanza con el 232, no alcanza con la internación. Entonces, como no alcanza con la internación, hay peligro de fuga. Ya se intentó luego jugar previamente en el mismo proceso. Entonces, ahí el fiscal solicita y el juez le impone, en este caso, la prisión preventiva. La prisión preventiva como medida cautelar o como medida provisoria dura hasta 6 meses, que es el periodo de la investigación. ¿Está bien? El juez puede o no eventualmente dictar medidas cautelares o provisorias, porque son medidas accesorias al proceso penal adolescente. ¿Sí? Entonces, bueno, se da el proceso de 6 meses, la etapa investigativa, el fiscal con su equipo empieza a reunir las pruebas, elementos de convicción, ¿ok? Transcurren los 6 meses. Llegamos al momento, terminó la etapa que el juez o la fecha que el juez dictó como fecha final de plazo para la investigación. ¿Qué puede hacer el fiscal nuevamente? Llegamos a la etapa intermedia. En este momento, cuando el fiscal ya terminó de investigar, puede solicitar, llega el segundo momento o la segunda oportunidad procesal, donde el fiscal puede solicitar criterio de oportunidad nuevamente, suspensión condicional del procedimiento, puede solicitar procedimiento abreviado, puede solicitar conciliación o lo que decía Rodrigo, sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional. Voy a hablar solamente de los sobreseimientos que fueron los temas que no toqué en la primera etapa, en el primer momento procesal. Para que se pueda solicitar el sobreseimiento definitivo, a partir de haber realizado toda la investigación, el fiscal determinó a través de su investigación que no existen elementos que puedan demostrar que Zeneida cometió el hecho, o que no existen elementos que puedan demostrar que el hecho que cometió Zeneida sea punible. Entonces, si existen esos dos presupuestos, el fiscal directamente solicita sobreseimiento definitivo. Ahora, ¿bajo qué presupuestos el fiscal solicita sobreseimiento provisional? Cuando no reunió todavía todos los elementos de prueba que van a poder sustanciar una acusación, el fiscal le dice al juez, ya me transcurrieron los 6 meses, pero yo tengo más elementos que puedo conseguir. Como me transcurrió todo el plazo y todavía no tengo esos elementos, solicito una
un sobreseimiento provisional hasta tanto yo pueda reunir los elementos de prueba para poder continuar la investigación. Vamos a suponer que el juez da la suspensión, el sobreseimiento provisional. En el caso de que el hecho haya sido un delito, el fiscal tiene hasta 1 año de tiempo para reunir los elementos de prueba. Si no lo hace, transcurrido ese 1 año, a partir de que se decretó el sobreseimiento provisional, de oficio el juez ya ordena la extinción de la causa. Si eso fue un crimen, eventualmente el fiscal tiene hasta 3 años para reunir los elementos de prueba para poder continuar la investigación. Si no, entonces el juez otra vez solicita la extinción de la causa. Si tiene los elementos de prueba, transcurrieron los 6 meses, tiene los elementos de prueba, entonces ahí formula la acusación. Porque ya tuvo su momento para investigar, no va a optar por ninguna salida procesal anticipada. Entonces va a acusar. Ese es el segundo paso del fiscal. Primero imputa, investiga, luego acusa. Entonces llegamos a la acusación, 347. Dice, acusación y solicitud de apertura de juicio. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado en la fecha fijada por el juez, presentará la acusación requiriendo la apertura de juicio. O sea, pasaron los 6 meses, no va a solicitar criterio de oportunidad, suspensión condicional, sobreseimiento. No, voy a acusar, dice el fiscal. ¿Qué tiene que contener la acusación? Los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio, la relación precisa y circunstancia del hecho punible, la fundamentación de la acusación con la expresión de los elementos, la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables, el ofrecimiento de la prueba que presentará en el juicio, y con la acusación el ministerio remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y pondrá a disposición de las partes en el cuaderno de investigación. Entonces, paso necesario para llegar al juicio es la acusación. El fiscal tiene que acusar, pero anteriormente tuvo que haber imputado. Ese es el camino procesal largo, ya es chupé, ¿verdad? Y ahí entonces empezamos la etapa final, en donde el juez llama a una fecha para juicio oral y público, se valoran las pruebas. Ahí recién el juez va a valorar todas las pruebas y los elementos que reunió el Ministerio Público y el fiscal, ¿verdad? Ahí recién el juez se pone a valorar pruebas. Por eso el profesor dice, la mejor tirada es que todo llegue a juicio, porque ahí recién el juez ve. Antes el juez no puede valorar. El juez es un garantista de que se cumpla nomás el proceso, dice el profesor. En el juicio recién el juez puede valorar las pruebas y tomar una sentencia. Entonces, dada la acusación, iniciado el juicio, ahí es donde el juez va a disponer la aplicación de medidas definitivas, que principalmente son 3. Son socioeducativas, correccionales y de privación de libertad. Esas son medidas definitivas. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Un ratito. Medidas definitivas. Esas son medidas, sí. Ya se va, viste que la medida cautelar era provisoria nomás, ¿verdad? Exacto. Era temporario más. Entonces, en este caso, yo para poder identificar hablo de la medida como sanción o de la medida como pena, para poder entender que eso ya es una sentencia, eso ya es la decisión final del juez. O sea, yo por lo menos personalmente uso esa terminología, ¿verdad? Ahora quiero hablar de las medidas. Ya está bien, pero todo está muy bien hasta allá. Dice, con ocasión, artículo 196, con ocasión de un hecho punible realizado por un adolescente, podrán ser ordenadas medidas socioeducativas. Es la primera medida, como yo sé que no está bien, como pena que pueden ser aplicados, la socioeducativa.
El hecho punir realizado por un adolescente será castigado con medidas correccionales o con también medidas privativas de libertad solo cuando la aplicación de las medidas socioeducativas no sea suficiente. Es como que se establece una suerte de 3 tipos de medidas. La más livianita es la socioeducativa. Bueno, cuando ese no alcanza, vamos a la correccional. Y cuando ese no es suficiente, privativa de libertad. La última medida, vamos a decir, la última ratio es la privación de libertad. El juez prescindirá de las medidas señaladas en el párrafo anterior cuando su aplicación en atención a la internación del adolescente en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación sea lo indicado. Entonces, no voy a aplicar medidas socioeducativas, no voy a aplicar medidas correccionales ni de privación de libertad cuando lo mejor para el adolescente en función a su interés superior sea internarle en un psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación. Eso dice el tercer párrafo del 196. Bueno, ¿cuáles son las prioridades de las medidas socioeducativas? Deben tener prioridad en su aplicación debido a la fuerte connotación educativa de las mismas, porque nosotros hablábamos del principio de educación, ¿verdad? Las medidas, todas tienen la finalidad de educar. Dice, entonces, por eso es importante esta primera medida que es la socioeducativa, ya que el objetivo es conseguir un cambio en la forma de vida del adolescente a través de la reeducación. El segundo párrafo del mencionado artículo nos habla claramente del principio de subsidiariedad, ya que debe analizar previamente la aplicación de la medida socioeducativa y si ésta no pudiera imponer o no fuera suficiente para alcanzar sus fines, se pasaría a analizar las medidas correccionales. O no fuera suficiente, y como último recurso o medida de última ratio, se aplicará la medida privativa de libertad por el periodo más breve posible, solo cuando las anteriores no den respuestas socioeducativas al mismo, debiendo el juzgado que las dicta manifestar de manera clara y precisa por qué las aplica la privación de libertad y no las otras mencionadas. Entonces, espérame que... Solo en caso extremo, Sí. medida privativa de libertad. Sí. Nosotros hablamos de 3 medidas principales que se aplican como penas, ¿verdad? Hablamos de las socioeducativas, de las correccionales y privativa de libertad. También hay otras medidas que se pueden aplicar, que son las de medidas de vigilancia, mejoramiento y seguridad y las medidas de protección y apoyo. Esa es la internación en un hospital, Exacto. internación en un establecimiento de desintoxicación y cancelación. Exacto. De licencia de conducir. Es como, y quiero graficarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Juancito se le detuvo, se le imputó, se le investigó, se le acusó, se le llevó a juicio. Y el juez va a dar su sentencia. ¿Qué puede decidir el juez? Darle una medida socioeducativa, una correccional o una de privación de libertad. Eso es lo que puede hacer. Adicionalmente a esas 2 medidas, en función al interés superior de ese mitaí, el juez puede solicitar medidas de vigilancia, mejoramiento y de seguridad. ¿Cuándo aplican estas medidas? Dice, de las medidas previstas en el derecho penal común podrán ser ordenadas solo la internación en un hospital psiquiátrico de conformidad con lo dispuesto en el 72 del Código Penal, la internación en un establecimiento de desintoxicación o la cancelación de la licencia de conducir. Son medidas de vigilancia, mejoramiento y seguridad que pueden tomarse eventualmente también por parte del juez. Y después tenemos también las medidas de protección y apoyo. Creo que están en el 194, si mal no me acuerdo. Artículo 34. 34. No querés leerme el 34. No me acuerdo cuál es. 34. De las medidas de protección y apoyo.
Sí. Cuando el niño o adolescente se encuentra en situaciones que señalan la necesidad de protección o apoyo, se aplicarán las siguientes medidas de protección y apoyo. La advertencia al padre, a la madre, al tutor o responsable, la orientación del niño o adolescente o su grupo familiar, el acompañamiento temporario al niño o adolescente y a su grupo familiar, la incorporación del niño a un establecimiento de educación escolar básica y la obligación de asistencia, el tratamiento médico y psicológico. En caso de emergencia, la provisión material para el sostenimiento del niño o adolescente, el abrigo, la ubicación del niño o adolescente a una familia sustituta o la ubicación del niño o adolescente en un hogar. Perfecto. Entonces, cerrando la idea que tratamos de construir en estas horitas. ¿Cómo se da este proceso penal adolescente? Todo inicia con una detención o una aprehensión. La aprehensión se da en el marco de un acto flagrante y la detención se da motivada siempre con orden de un juez, motivada por una denuncia, por una querella o por una investigación de oficio. Ok. Dentro de las 24 horas de haber sido detenido o aprehendido, se tiene que comunicar al juez penal adolescente y el fiscal tiene 24 horas para imputar. Eventualmente el fiscal tiene otras salidas procesales anticipadas, es lo que yo llamo el primer momento, la primera oportunidad procesal, donde puede otorgar, donde puede dictar la desestimación de la denuncia porque el hecho, en este caso, que motivó la detención o la aprehensión no es punible. El criterio de oportunidad también, la suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado y la remisión. Son las salidas procesales anticipadas que puede solicitar el fiscal al juez, el juez que determina. O si quiere iniciar el proceso de investigación, tiene que imputar. Entonces el fiscal imputa, identifica al imputado, la causa que motiva la imputación y la duración del periodo de investigación. En ese momento, el fiscal puede solicitar medidas provisorias, ¿verdad? O medidas cautelares, que son la misma cosa, solicita al juez, que puede ser el 232, que es la internación en un hogar, que es lo que busca la educación y el sostenimiento del procesado, o cuando eso no es suficiente, la prisión preventiva. Dos medidas, exacto, dos medidas cautelares. Ambas pueden durar hasta 6 meses. Muy bien. Entonces, durante ese periodo que él está internado o que está con prisión preventiva, se da la investigación por parte del Ministerio Público. Reúnen todos los elementos de convicción. Muy bien. Transcurridos los 6 meses, llega el segundo momento, la segunda oportunidad procesal, en donde el fiscal puede nuevamente solicitar criterio de oportunidad, solicitar la suspensión condicional del procedimiento, solicitar nuevamente el procedimiento abreviado, la conciliación o el sobreseimiento provisional o sobreseimiento definitivo, según corresponda. Si no hay elementos de convicción para acusar o si el acusado no cometió el hecho, sobreseimiento definitivo. Si todavía no se reunieron todos los elementos de prueba para poder acusar, entonces sobreseimiento provisional. Eso significa tiempo adicional para poder seguir investigando, ¿verdad? Entonces, si no va a optar el fiscal por ninguna de esas salidas procesales anticipadas, nuevamente, en esta segunda oportunidad procesal, el fiscal acusa. Primero imputó, ahora acusa. Ok, una vez que acusó, significa acusar, implica que tiene todos los elementos para llevar el caso a un juicio. En el juicio recién el juez valora las pruebas. Durante todo el proceso previo el juez no puede valorar pruebas, solamente tiene que ser un garantista del cumplimiento del proceso. No puede valorar pruebas, solamente garantiza que se cumpla el proceso, que todo esté acorde a lo que establece el derecho procesal penal. Solamente en el momento del juicio va a valorar todas las pruebas, testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es a partir de ahí en donde él va a dar las medidas definitivas, ¿verdad? Que son las socioeducativas, las correccionales o las privativas de libertad. En el caso de los delitos, la pena privativa de libertad no va a exceder de 4 años. En el caso de crímenes, no va a exceder los 8 años.
Adicionalmente, aparte de estas 3 medidas que acabo de mencionar, puede otorgar medidas de mejoramiento, vigilancia o también medidas de protección y apoyo. Entonces, este es un poco el círculo que quería procurar desarrollar de la forma más ordenada posible, ¿verdad? Es un poco cómo se va dando este proceso penal adolescente, ¿verdad? A ver, vos si me chupé algo. Espera que quiero mirar mi celular un ratito. Si quieren tomar café, jugo, chiquillas, galletitas. Agua tiene. ¿Vos tenés agua? ¿Sí? Ok. No quiero ver. ¿Y cómo dormí ahí? Ok. Contame. A ver, mira. Bueno, me parece que toqué todos los puntos. Generales. Sí, Importante. todos los puntos importantes del proceso. Estoy mirando nomás acá. El pizarrón de lo que anotó el profesor. Claro, a partir del juicio oral lo que se va a decidir, lo que no mencioné, es, porque esto es importante, la absolución o la condena. Claro, si se le absuelve, no se le aplique ninguna pena, digo, ninguna medida. Si se le condena, se le aplica una medida, que puede ser socioeducativa, correccional o privativa de libertad. Eso nomás no aclaré, ¿verdad? Que es importante mencionar. A ver un poco, algo más. Suaco, Señor, ya anoté el artículo 25 en el inciso 10, la reparación del daño y el hecho con no sé qué cosa dice. Pero artículo 25, inciso 10 también está dentro de este proceso. esperame que. Hombre, Ah, y la mediación de la ley 1879/2003, habló también de eso el profe. sí, esto es, el artículo 25 que hablas, es cuáles son las causales que motivan la extinción del proceso penal. La muerte del imputado, por la muerte de la víctima en los casos de hechos punibles de acción privada, claro, lo que son hechos punibles que requieren la instancia de la parte, por el vencimiento del plazo, por la aplicación de un criterio de oportunidad. O sea, ¿cuándo podemos hablar de que hay una extinción del proceso? Cuando se aplica criterio de oportunidad, cuando se aplica la suspensión condicional del procedimiento, cuando la parte retira la querella o la denuncia, por el desistimiento o abandono de la querella, ¿verdad? Por esos casos se puede dar la extinción de la causa, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de un procedimiento abreviado, queda el antecedente penal, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de una suspensión condicional o de una desestimación o cuando hablamos de un criterio de oportunidad, no queda el antecedente penal, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros cuando hablamos nosotros de que se retiró la denuncia, cuando hablamos nosotros del desistimiento, cuando hablamos nosotros de el criterio de oportunidad, no queda ningún antecedente para el adolescente. Sí, en el procedimiento abreviado queda en el procedimiento abreviado queda, porque en el procedimiento abreviado hay que recordar que el imputado tiene que admitir el hecho y repararlo. O sea, el procedimiento abreviado es un mini juicio nomás para que sea rápido, para no llegar o para no pasar por toda esa etapa de investigación. Esa es la finalidad del procedimiento abreviado, atendiendo justamente a ese principio de inmediatez, ese principio de interés superior, ¿verdad? De ese principio que veíamos también de la intervención mínima, ¿verdad? Todos esos principios se sustentan este criterio, este procedimiento abreviado, para que el adolescente esté el menor tiempo posible sometido a un proceso penal. Bueno, ahí creo que toqué todo lo general que teníamos que hablar. El profesor dijo que iba a meter un cuestionario. El lunes vamos a tener un repaso con él. ¿Al feriado? El lunes vamos a tener un mito. Bueno,
No, un temario. Yo creo que con esto podemos, ¿verdad? Cerrar nuestro... Pero no hablamos Yo mucho quería del tema decir, de la mediación también Ah, habló el profe. mediación. mediación. Sí, el tema de la mediación, vamos a ver por qué artículo estaba la mediación. La mediación tiene que ver con el criterio de oportunidad y con la suspensión condicional, Ina. Yo anoté en todos los casos donde se aplique la conciliación. Sí, Y también. ¿Verdad? espérame. Eso dijo en una clase el profe. Sí. Sí. De Espérame. La conciliación es una salida de la copa. Sí, esa es. La conciliación está en el segundo, podemos ya decir en el segundo. En el intermedio. inciso 5. La mediación y la conciliación se puede aplicar solamente